Buenas compañeros del metal, bienvenidos a otro vídeo de Nice Galicia. Aquí me tenéis otra vez. Sabéis que el último vídeo de mi canal, que es este que estáis viendo aquí, le hice la revisión a un Soloknak. Un Soloknak es la marca del Decathlon, un cuchillo. Y concretamente era el modelo Sika 100, un cuchillo tipo Mora. El vídeo, si lo queréis ver, os está saliendo por aquí el enlace. Vi una serie de problemas que tenía el cuchillo, pero en líneas generales es un cuchillo que me pareció bastante bueno para el precio que tiene. Pues ahora lo que vamos a hacer es hacerle unas pequeñas pruebas que van en relación al cuchillo que es, ¿no? Es un cuchillo pequeño, es Candy. Es un cuchillo que sirve para trabajar en madera. Bueno, las primeras pruebas que he hecho es esta que estáis viendo aquí. Una bolla de azúcar. Y la verdad que la ha cortado bastante bien. Y la segunda, esta que estáis viendo aquí, que es para hacer un bocadillo para mí, para los niños y para mi mujer. El pan es un material es un producto que embota bastante el filo, pero bueno, 4 cortes no es nada exigente para un cuchillo de 9 euros, pero bueno, que sepáis que he hecho también esas pruebas. Pero las pruebas duras son en madera, que las vamos a ver ahora. Y luego os comento mis impresiones sobre las pruebas, unas pruebas muy sencillitas.
Bueno, ya habéis visto las pruebas, ahora os voy a contar mis impresiones. Vamos a ir a lo que es al ajo, al problema ese que contaba yo en el primer vídeo, ese que se movía la espiga dentro del mango, cuando le hacías un poquito de torsión. Cuando estuve tallando el palito, que aquí en el vídeo habéis visto unos fragmentos, porque no, por si no se haría muy largo, y he estado bastante tiempo tallando madera. He notado ese movimiento dentro de la espiga. Pero bueno, ya os lo digo, con el tiempo seguramente empiece a moverse más y empiece a dar un poquito más de problemas. En cuanto a lo que es la hoja, la retención de filo y el corte, pues para tener 9 euros la verdad es que funciona muy bien. Para los que queráis empezar en esto de la cuchillería y empezar a tallar en el campo, es un cuchillo que es bastante aceptable. Igual si queréis trastear con él, es un cuchillo que no os va a doler a la hora del dinero ni de que se os estropee, ¿no? Pues ya que son 9 euros, pues un cuchillo bastante aceptable. El corte es buenísimo, ya habéis visto que empecé a sacar lascas en el vídeo y la verdad es que de principio corta muy bien, la retención del filo lo ha aguantado bastante bien, pero a ver, era madera, hay que ver con otro tipo de materiales cómo lo soporta, pero por el acero que tiene, no, la retención de filo no va a ser cosa de... no va a ser excepcional, ¿no? Va a ser una retención de filo más o menos normal. Y en cuanto a los que nos guste que se os oxide el cuchillo y se os ensucie, o le salgan esas picaduras, este es un acero que va a aguantar bastante bien el no limpiar, el maltrato, ¿no? La gente que no está acostumbrada que mete el cuchillo directamente en la funda, pues eso. En cuanto a la funda es bastante cómoda, aguanta bastante bien en el cinturón y retiene bastante bien el cuchillo. He estado andando con él, me he sentado y todo eso, y es un cuchillo o una funda que no molesta tanto, porque va abajo de todo y el cuchillo, lo que es el mango, no sobresale, ¿no? Bueno, eso en cuanto a la funda. Y en cuanto a lo que es el cabo, a la ergonomía, pues bueno, con mucho trabajo prolongado, igual al ser tan cuadrado, aunque pese a que está engomado, molesta un poquito, ¿no? Incluso lo que es la hoja encima del lomo, apoyar el dedo, si tienes trabajos muy prolongados, pues el dedo sufre un poquito, pero eso es porque es una hoja bastante fina, ¿no? Es por ahí el detalle, pero bueno, lo que es la ergonomía, para un cuchillo 9 euros está muy bien, ¿no? Si lo comparamos con otro tipo de ergonomía, como por ejemplo el cuchillo de talla de mora que tengo, pues es mucho más cómodo el cuchillo de talla de mora. Pero bueno, el mango te llena bien la mano, no hay problemas si agarras bien lo que es el cabo, no hay problemas de que se te deslice, y el cordón fiador ayuda mucho, si lo colocamos bien, a que ese cuchillo permanezca seguro en la mano. Bueno, pues estas son mis impresiones sobre este cuchillo. Es un cuchillo que yo creo que recomiendo tanto a principiantes como a no principiantes, pues es un cuchillo que le vamos a dar caña y que no vamos a tener contemplaciones con él, y que para el trabajo normal es un cuchillo que va a aguantar bastante bien. Y a la gente, normalmente a la gente que le gusta la cuchillería, le gusta afilar, entonces un cuchillo que no es muy duro el acero, y se deja afilar bastante bien en el campo. A los que no os guste afilar o no sepáis, pues es una manera de meteros en el afilado. No es un cuchillo que nos va a preocupar que lo estropeéis, porque es un cuchillo que, ya os lo digo, por el acero es bastante fácil de arreglar. Bueno, pues eso es todo. Os espero en otro vídeo y hasta luego.